Hola chicos, bienvenidos. Hoy el propósito de este video es que aprendas SQL desde cero y entender cómo se cruzan las tablas en la vida real. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar con un caso práctico empresarial que consiste en 10 ejercicios y también vamos a tener, en este caso como apoyo y lo fundamental como herramienta son las tres bases de datos, que en estos casos son las tres tablas. ¿No? Las horas por compensar, que básicamente está compuesto por el DNI, el nombre y apellido del trabajador, el total de horas por compensar, que se entiende que son horas extras. Y en caso de la planilla, sería la información netamente del trabajador, el temas de su registro de información personal, ¿no? Y el tema de la data de tarea, se entiende que es todas las horas trabajadas en diferentes labores, en diferentes actividades, y también lo más importante son los turnos, las fechas que ha hecho sus labores, ¿no? Y empezamos, vamos a empezar con un ejercicio. El nivel está compuesto por de básico a intermedio, ¿ok? Vamos a empezar con nivel básico. En este caso nos están pidiendo el total de horas por actividad. Esas horas por actividad está dentro de la tabla de tareo. Bien, entonces, si nos vamos aquí en la tabla de tareo, vamos donde dice la columna de descripción de actividad y es donde podemos empezar. Para primero tenemos que seleccionar la columna en sí que vamos a usar. En este caso, descripción de actividad. Yo lo voy a copiar y pegar para evitar algún tipo de mala ortografía, ¿no? Y es luego, en total de horas, se tiene que aplicar sum de sumar, total de horas, acá está la otra columna que es el total de horas, sum, y lo vamos a llamar, en este caso, la columna resultante como horas trabajadas. Y todo esto va a venir de la base de datos de tareo, la tabla de tareo, y lo vamos a agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? La descripción de actividad. Vamos a ejecutarlo. Y así es como tenemos el total de actividades en toda la suma de esas horas laboradas. Para que se pueda entender un poco cómo se ve se puede apreciar la tabla de tareo, vamos a ponerlo aquí y ya está. Está. Ahí. Bien, acá en la tabla de tareo está compuesto de esta forma, la base de datos, ¿no? Documento, fecha, turno, diurno, nocturno. En este caso, este caso está en del ejercicio uno, estamos usando lo que es la descripción de actividad y el total de horas. Total de horas. Ahora, en el segundo ejercicio nos piden la cantidad de registros por tipo de labor. Si yo reviso la tabla de tarea, dice tipo de labor. Se entendería que sería la descripción de labor. Porque si yo me voy en las horas que empiezan, pues está esa información de tipo de labor o labor, algo relacionado. Si me voy a la mía tampoco. El único que lo tiene es tarea. Bien, entonces, como ya sabemos de dónde es ese dato específico que nos pide, entonces vamos a seleccionar descripción de labor. Nos pide cantidad, que viene a ser count.
que se va a contar todo y cómo lo vamos a llamar como cantidad. Cantidad. Todo esto viene de la data de tareo, la tabla de tareo, y lo vamos a agrupar. Agrupar by descripción de lo. Lo vamos a ejecutar y acá está, tenemos la cantidad. Ahora vamos a la parte del ejercicio de actividades con más de 50 horas acumuladas. 50 horas acumuladas. Se entiende que también es de tarea, ¿no? Las total de horas. Y tenemos que tener que separar, se entiende que de 50 horas a más es lo que nos están pidiendo, ¿no? La acumulación de esas 50 horas a más. Entonces y nos pide actividad. Entonces nos vamos a basar en la información que estaba anteriormente usado en la descripción de actividad. Ahora nos vamos a sumar. Se va a sumar todas las horas. Vamos a llamarlo como 50, no, horas acumuladas, no vamos a poner acumuladas. La columna resultante, ¿no? Horas acumuladas. Todo esto va a venir de tarea. Y todo eso lo vamos a agrupar. Descripción de actividad. Pero aquí hay una función que va a servir para establecer ese límite que queremos de 50 horas para arriba. El hence sum, resuma, el total de horas. Total de horas. Pero aquí vamos a colocar más de 50. Y el resultado se va a entender que me debe arrojar más de 50. Sí. Ujú. Ahora nos piden su consulta, mostrar actividades con horas mayores al promedio. Ok, vamos a hacer, acá sí vamos a tener que ser muy cuidadosos porque nos están pidiendo actividades, horas mayores al promedio. Entonces, se puede decir que vamos a usar dos tablas, tanto de tareo, porque nos piden horas, como la planilla también. Entonces, aquí sí vamos a tener que ser muy cuidadosos. Vamos a seleccionar. eh, Algo importante en estos casos de usar de tres tablas, dos tablas, es la referencia de la tabla, ¿no? Cuando mayormente usamos la tabla por ejemplo, de planilla, se va a tener que usar la inicial primera en este caso la palabra, ¿no? Planilla se estaría usando P como referencia a planilla, la tabla de planilla. El tareo también como referencia se está usando la T y las horas por comenzar se está usando la H. ¿Ok? Vamos a usar la P que es de planilla. Y acá la información que vamos a usar es el DNI, es también el tema de nombres y apellidos completos. Y aquí la T de tareo vamos a estar usando lo que es la descripción de labor, descripción de actividad. Vamos a ir por partes para tener todo ordenado, descripción de actividad y el total de horas.
que es lo que vamos a usar siempre. Vamos a tener que cruzar con from, que en este caso estamos cogiendo primero lo que es planilla, pero como le había comentado, hace referencia a P, que es planilla, ¿no? Y el join, que es de la otra tabla, usamos como referencia T. Entonces, aquí lo que se va a hacer el cruce o verificar es DNI con DNI. Aquí sí voy a hacer un pequeño hincapié que cada tabla debe tener datos que se relacionan. Si en la tabla de tareo tengo el DNI y nombre y apellidos completos, también en la tabla de planilla está también el DNI y nombre y apellidos completos. Hay una relación ahí, ¿no? Entre las tablas. Porque, y es importante para que exista ese tipo de cruces, esas verificaciones, y más adelante se va a entender el por qué es importante esto. Y también por las horas extras también DNI y el nombre y apellido completo. Bien, entonces aclarando eso, vamos a seguir y vamos a tener que aplicar el where. El where viene para el tema del total de horas, donde el total de horas debe ser mayor a que al promedio. Acá vamos a tomar esto, y aquí debe ser, esto debe ser mayor, porque el ejercicio nos pide que esto de horas mayores al promedio. ¿Promedio de qué? Promedio de las total de horas. Pero ¿cómo se plasma esto? Vamos a seleccionar AB, ABG es promedio de qué? Del total de horas. Ya está. Y de este promedio, bueno, básicamente va a venir del tareo, ¿no? Porque es el total de horas la columna. Vamos a ejecutarlo y acá está. Nos arroja el total, ¿no? Pero nos arroja el total de que mayor al promedio. Bien. Ujú. Vamos con el siguiente. El siguiente es agrupar por consumidor y mostrar horas totales. Vamos a agrupar por consumidor y mostrar horas totales. Agrupar consumidor. Bien, entonces vamos a tener que tomar la información de consumidor. Acá está, descripción de consumidor. Vamos a agruparlo, group by, y mostrar horas totales. Ok, entonces hay información que sí vamos a tener que usar. Ya no solamente en una tabla, o bueno, vamos a usar no solamente el tareo, vamos a usar también el cruce con planilla. Ya, ok, entonces vamos a empezar. Vamos a seleccionar lo que es descripción de consumidor. Y ya saben, te hace referencia a tareo, a la tabla de tareo. Pero acá también importante, el cruce no solamente va a ser con tareo, va a ser también con la planilla. Planilla, nombre y apellido. Y acá sí vamos a tener que, nos pide mostrar horas totales, entonces se entiende que sería la suma, ¿no? De las horas totales. Horas totales. Las horas totales.
del tareo, será la tabla de tareo. ¿Cómo lo vamos a llamar esta columna? Como vamos a hacer, vamos a usar el mismo nombre para totales. Todo esto va a ser de tareo, que hace referencia a T. Vamos a usar la planilla, referencia a P. Y esto va a tener como el cruce de que yo en este caso estoy usando lo que es el DNI. En algunos casos puedes tener tres tablas donde pueden tener relación los códigos, ¿no? O puede tener relación su nombre y apellido, pero mayormente de referencia o de preferencia siempre usar los códigos, ya sea DNI, pasaporte, o etcétera, no sé cómo lo pueden tener los datos en estos casos registrados, pero lo importante es tener el dato muy preciso y común que comparten las demás, los demás bases de datos, ¿no? La demás información. En este caso yo estoy usando lo que es DNI en sí, pues, para que tener la credibilidad, ya que el apellido y nombre, no porque supongamos que en una tabla tenga ese apellido y nombre, pero en la otra tabla, no sé, en planilla, por ejemplo, puede tener apellido y nombre con una coma, no separando, ¿no? Y en el tareo puede estar registrado el apellido y nombre, pero sin comas, o sin tildes, por ejemplo. Entonces vamos a usar en este caso, en este ejercicio, los DNIs. DNI de planillas y de tareo, que existe la credibilidad de que va a haber esa compatibilidad, esa relación. Vamos a agrupar el consumidor, es decir, descripción del consumidor. Agrupar también, bueno, se agrupa todo esto, toda la información mencionada anteriormente. Descripción del consumidor, DNI y el nombre de apellido. Y vamos a ordenarlo con la descripción de este consumidor y vamos a usar horas totales de la columna, que sea la columna resultante que se agrega. Lo vamos a hacer de manera descendente y lo vamos a ejecutar. Y acá está. Descripción del consumidor. En este caso son, bueno, registrar temas de almacenamiento. Tenemos los DNI, los nombres y apellido completos y tenemos las horas totales. Pero claro, se va a ver solamente de almacén, pero puede ser de más cantidades. En este caso, porque el límite solamente a 10 filas, ¿no? Pues están todos en sí. Y claro, las horas total, el total de horas que tienen que acumular en sus labores. En este caso no existe una limitación, se está tomando total, ¿no? De, se puede decir durante el año, del mes, etcétera. Es una data para practicar, ¿no? Más que todo eso. Pero más adelante voy a hacer ejercicios con relación a lo que es fechas o poner limitaciones, ¿no? De tal fecha a tal fecha, etcétera, para que ustedes esperan también practicar esa parte. Vamos con el siguiente ejercicio que es mostrar los 5 tipos de labor más frecuente. En este caso se estaría usando lo que es solamente la descripción de labor, que es, se puede decir del tareo, ¿no? Es descripción de labor, acá está. Pero nos pide 5 tipos. ¿Cuáles son esos 5 tipos de labor? Bien, entonces los 5 tipos de labor vendría a ser contar. Vamos a contar
haciendo referencia a todo lo que es la columna de frecuencia y todo esto va a ser de tarea. Vamos a agruparlo en la descripción de labor, pero vamos a poner limitación de 5, ¿no? Porque nos piden los 5 tipos de labor. Ah, me estaba equivocando y tenemos que colocarlo en orden. Group description ordenar, que es la frecuencia, la columna resultante, descendente, con la limitación de 5 nada más. Vamos a ejecutar. Creo que hay un... Ah, espera un momento. A ver, las frecuencias. Ah, creo que ya está. Sí, me comí el byte. Ahora creo que ya... Sí, ahí están los 5 tipos de labor más frecuentes. Le podemos poner acá frecuente. La columna de resultantes. Bueno, frecuencias, por ahí vamos. Frecuentes. Aquí están, saneamiento de planta, el operario de mantenimiento, desglose, empaque, empaque. Bueno, esos son de producción. Desglose son de producción. Pero son en sí los labores. Vamos con comparar horas por subplanilla. Ya, la subplanilla creo que es acá está. Descripción de subplanilla está dentro del tabla de tarea. Comparar horas. Vamos a hacer esa comparación de horas. Se entiende que esa comparación de horas está primero estructurada, se ven desde la suma total. Bueno, se va a agrupar la descripción de subplanillas, pero se va a ordenar esas horas totales. Eh, vamos a plasmarlo para que se pueda entender. Vamos a seleccionar qué cosa, la descripción de su planilla. Ok, descripción de su planilla. Vamos a poner, ya está. Vamos a sumar el total, porque nos pide comparar horas. Ok, vamos a sumar las horas entonces. Total de horas. Y ese resultado vamos a llamarlo como horas totales. Vamos a llamarlo horas comparativas. O horas mejor que dejarlo. ¿No? Hay que dejarlo, hay que ser más breves. Preciso, nada más. Horas, ya está. Vamos, esto viene del tareo. Lo vamos a agrupar y ordenar. ¿Qué vamos a agrupar? La descripción de planillas que nos pide y que vamos a ordenar las horas totales o las horas que en este caso es la columna resultante de una manera descendiente, ya que está. Empleados y claro, horas total sale 57.000, ¿no? Se entiende que es el, bueno, supongamos que existe, no sé, tal vez empleados de otros distritos, Ica, eh, Lima, y se verá reflejado, pero claro, en la data mayormente que yo estoy usando, tiene específicamente nomás de tal distrito, tal provincia, ¿no? O de la procedencia específica, que es
En este caso, una en sí, ¿no? Una es la única. Pero puede ver tal vez la empresa puede tener diferentes sedes y entonces puede ver diferentes empleados en diferentes distritos del país. Entonces prácticamente te puede salir de diferentes distritos, ¿no? Empleado tal, 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 tal. Distrito, tal distrito, tal distrito. A, B, C. En este caso, la data en sí, la que yo tengo, es la que se está usando es solamente uno, de un distrito específico. Ahora vamos con la siguiente actividad. Vamos con buscar actividades que contengan la palabra almacén. Este es un ejercicio básico que viene a ser de filtración. Vamos a seleccionar y el término almacén, pero esto es de planilla, del planilla. ¿Por qué? Porque el almacén se entiende que es el área. Entonces lo podemos colocar dentro. Bueno, acá puedes usar dos tablas. Me refiero que puedes usar una tabla en sí, pero la término almacén puedes verlo en las dos tablas. Ah, pero acá me dice buscar actividades. Entonces la actividad pertenece a tarea. Descripción de actividad se entiende que es de tarea. Vamos a aplicarlo de tarea, pero vamos a específicamente seleccionar la descripción de actividad con el término almacén. Vamos a ejecutarlo. Y sí, al parecer sí. Descripción de actividad, almacén. No, almacén. Sí, listo. Hasta ahí vamos entendiendo un poco cómo se usa estas funciones de grupar, ordenar, descendente, tal vez ascendente, lo puedes también ejecutar con ascendente. Aplicar limitaciones para poder detectar solamente estos cinco top. Y mayormente hay ejercicios así que te evalúan, ¿no? Dame los cinco primeros, los cinco últimos, los cinco mejores, no sé, profesionales, los cinco mejores trabajadores, cinco que se han desempeñado mejor, etcétera. Puedes aplicar también lo que es el Word para filtrar más que todo. Y específicamente en almacén también vamos a hacer un ejercicio más adelante en temas de Word, pero usando ya filtración. Podemos usar también una filtración de dos términos, ¿no? Almacén con este mantenimiento. A ver, vamos a ver si es que puedo desde aquí. Mantenimiento. Mantenimiento. Sí, bien. Pero para estas, en caso de tener, no sé, una, dos o tres específicamente filtración que tú quieres, en este caso yo estoy usando dos, almacén de mantenimiento, tiene que usar el término en, el término in, ¿no? Que hace referencia en tal dato, tal nombre, tal nombre. Y obviamente las comillas que hacen referencia al texto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la descripción de actividad está en formato texto. Por eso se pone las comillas. Bien, lo dejamos ahí. Vamos con ver datos completos del trabajador, las tareas y horas por comenzar. Aquí, este ejercicio tiene lo que es cruce de tres tablas y prácticamente vamos ya a usar otros términos. Ya hemos usado el join, ¿no? Y ahora vamos a usar ya un poquito más se puede decir, de cruce, ¿no? Vamos a usar el término left join, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿de qué datos vamos a ver? DNI, nombre y apellido completo, el área, el cargo.
que esto viene ya de la planilla, que me piden datos completos del trabajador. Vamos a usar eso, DNI, nombre completo, el área a cargo, y luego vamos a usar lo que es sus horas tareadas, sí, de tareo, horas tareadas, que son las totales, y luego las horas por compensar, que deben ser las horas por compensar, horas extras. Vamos a seleccionar entonces lo que les comenté, DNI, ya saben, P viene a hacer referencia a la tabla de planilla, T de tareo y horas por compensar, H. DNI, nombre y apellido completos. Tenemos el otro término que era área y cargo. Área está bien, dice área. Cargo. Ahora vamos con la tema de las sumas, que es del tareo, porque me pidió las tareadas, o las totales que vamos a poner. Hello. Pero aquí le vamos a poner como horas tareadas. Y ahora el otro es horas por compensar, que viene a ser hasta las horas por compensar, total de horas por compensar. Vamos a llamar esta columna resultante como horas por compensar. Así, vamos a poner, vamos a poner en mayúscula. Listo. Todo esto va a venir de planilla P, join, no, es left join, es el tareo, ¿sí? Y ya casi no vamos a perder lo aprendido anteriormente, que era el on, de que cruzar DNI, T, DNI. Listo. Y falta la otra tabla. Vamos a cruzarlo también con la otra tabla. ¿Cuál es horas por compensar? Es esto. Ya está. Bueno, básicamente le doy clic y ya automáticamente aparece acá. Se auto completa ahí. Y esa sorpresa viene a ser H en que se va a cruzar lo mismo DNI, pero aquí solamente se estaría cambiando a H, que hace referencia a la para compensar la tabla. Lo vamos a agrupar, que vamos a agrupar la información de que mencionada de estas columnas. Y faltaría total de horas por compensar, horas, creo que era este de acá, sí, falta este. Listo. A ver, datos completos de trabajador o las tareas. Vamos, lo voy a ejecutar. Y ya está. Mire, DNI, nombre pide completo, área cargo, horas tareadas, que es la suma, las horas tareadas, y horas por compensar también. No, 0.15 minutos. Y así es como se cruzan las tres tablas. Pero lo que más importa entre las tres y debe ver el factor común
o un patrón común que se repita en esas tres tablas es específicamente el dato clave, el dato que se repite o el dato que va a ser tu soporte, tu apoyo para que puedas tú hacer ese cruce y tener esa validez de información, ¿no? Ahora vamos con los trabajadores con más horas tareas que por compensar. Ok, entonces vamos a horas por compensar trabajadores. Vamos a usar entonces lo que es DNI, nombre completo, que es, ya sabemos que el DNI se va a hacer para los cruces de las tres tablas. Vamos a hacer lo mismo también, ¿ok? Sin embargo, aquí vamos a usar el término join. Dejamos el lado left, vamos a usar join. Bien, entonces me piden con más horas tareadas que por compensar. Es como una comparación, ¿no? Las horas tareadas, o sea, total de horas, que se va a hacer la suma, debería que suma, más horas, suma. Que por compensar vamos a tener que usar las horas por compensar, pero se va a usar esa comparación. Y para hacer esa comparación, como el anterior ejercicio, de la total de sumas de las horas y más que el promedio, por ejemplo, la función que se usaba fue having sum, ¿no? Have sum. Y entonces vamos a empezar para que se pueda entender un poco más. Vamos a usar lo mismo acá. DNI no me apellido, ok. Pero acá un dato importante. Acá va punto y coma. Y listo. Un dato importante es que vamos a sumar. Sumar que aquí está las horas totales. Esas horas totales, horas, tareas, bueno, vamos a dejarlo con el mismo nombre, las tareas. Ok, entonces vamos con horas por compensar. Horas por compensar, vamos a también tomar aquí la misma información. Horas por compensar. Y de todo esto es de planilla. Porque el DNI no me pidió son de planilla, vamos a cruzarlo con la demás tabla, las otras dos, ¿no? Total de horas del tareo y las por compensar. Entonces tenemos que aplicar join, tareo, T, perdón, T, on, DNI, se va a cruzar nuestro dato en común con DNI. Pero lo importante es que no solamente vamos a usar el tareo y planilla, sino también vamos a usar para compensar. Acá iría para compensar, que sería este caso H, H. También vamos a usar lo que es P y acá H. Y vamos a usar lo que es agrupación, group by, por DNI, la misma información, el nombre y apellido, es horas por comenzar. Pero aquí, como les había comentado, que vamos a hacer el comparativo. ¿Comparativo de qué? Total de horas contra las horas por comenzar. Total de horas por comenzar. Tiene que ser más horas tareas que por compensar. Ok. Más horas tareadas que por compensar. Ujú.
Listo. Vamos a ejecutar y así es como te arroja esa comparación de las horas tareas, DNI, nombre de trabajador, con contra las horas por compensar. Sí. Y básicamente es lo que tenía pensado enseñar, que es, se puede decir, el cruce de las tres tablas. Hemos visto funciones como where, having, sum, left join, el join, que es para cruzar las tablas, no considerar las otras tablas. Y el group by, sum, plasmar, agrupar, order by, ordenar, descendente de al final lo vas ascendente. Si dominas esto, ya tienes la base para convertirte prácticamente en un nivel junior de análisis de datos, pero en el siguiente video vamos a hacer ya ejercicios un poquito más complejos, ¿no? Usando esas también tres tablas, pero ya con datos, no solamente de horas, sino de datos, netamente de, se puede decir, no sé, de un registro A, luego otro registro B y otro C para detectar algún patrón que no se, o verificar realmente que los datos estén acorde y así, ¿no? Espero que les haya gustado y prácticamente también puedan seguir practicando y poder aumentar su nivel, ¿no?, de SQL. Nos veremos hasta la próxima.